a todos por venir. Nosotros estamos muy contentos por el paso que estamos dando. Nos ha costado bastante trabajo. Nos pone bastante orgullosos poder hacerlo y poder estar haciendo un acto inaugurando el local. Nosotros llevamos ya un año, casi un año, desde que nos conformamos como sector político, convencidos de hacerlo. Lo hicimos uniéndonos a la Unidad Popular, una Unidad Popular que todavía entendemos está en gestación y en construcción, todavía se está formando para hacer lo que pretende ser. Y es una Unidad Popular que, por cierto, a cada rato es atacada desde las otras tiendas políticas o por otros momentos invisibilizada, haciendo como que lo que la Unidad Popular dice no existe o no está pasando. Eso para nosotros son señales claras de que lo que la Unión Popular ofrece es una alternativa real, es una alternativa de izquierda que hoy no existe en el país. Ya los compañeros fueron claros en describir los por qué. Es claro que la Unión Popular ofrece una salida por izquierda, una salida como herramienta en favor de los intereses populares. El Frente Amplio, que hoy gobierna desde hace 13 años, llegó efectivamente con un fuerte apoyo del pueblo al gobierno. Resumió como herramienta política, condensó la lucha de años del pueblo uruguayo frente a la política de los partidos tradicionales. Pero sin embargo terminó defraudando, sobre todo en ser una alternativa. El Frente Amplio no fue la alternativa que el pueblo uruguayo depositó y creó esperanzas en que fuera. Y terminó además, en vez de atacar el sistema injusto en que vivimos, ayudó a que en el Uruguay se consolidara. Y terminó además, como fue claramente descrito aquí, expresando el interés de la oligarquía, del imperialismo y de los ricos de siempre en este país, de los de adentro y de los de afuera. El modelo progresista para nosotros ha profundizado la dependencia y la subordinación del Uruguay. Es un modelo que hoy a las claras ve su agotamiento, y ve su agotamiento como modelo económico de avance del país y sobre todo lo ve al no haber resuelto las principales necesidades de los trabajadores y del pueblo en general. Cuando hacemos un repaso de la foto de cómo se encuentra el Uruguay hoy, primero que nada, en la economía del país, el Uruguay y los uruguayos no son dueños de lo que el país produce. Como bien se describió, la carne, la soja, la celulosa, esas principales cosas que el Uruguay exporta al mundo, están cada una de ellas en manos de capitales extranjeros. Alineado con eso, hay una banca internacional que ha crecido mucho gracias a la famosa inclusión financiera, que controla todos los negocios que ocurren en el Uruguay, que promueve la especulación y que por lo tanto se lleva también una parte de la tajada que se produce con el trabajo de todos los uruguayos. Esa trenza, esa unión entre el capital financiero y las multinacionales es la que además traba y limita cualquier perspectiva de desarrollo propio del país. Justamente, trabar el desarrollo autónomo del país es lo que necesitan para mantener sus intereses y sus privilegios. ¿Cuál es el resultado de esta misma foto que describimos? 800.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, más de 10.000 pequeños productores que han sido desplazados junto a sus familias del campo uruguayo y terminan engrosando las filas de desocupados o de quienes se enfilan para conseguir trabajo en las ciudades del país, producto de cuánto ha aumentado el valor de la tierra para servir a la necesidad de la soja o de las multinacionales de la celulosa. Y además, en lo concreto, la mercantilización de la salud, de la educación, de la vivienda, porque para acceder en el Uruguay a la salud, a la educación y a la vivienda, por más que en las leyes estén garantizados como derechos, en los hechos, acceder realmente y sobre todo acceder de calidad a la salud, a la educación, a una vivienda digna, depende de cuánto uno pueda pagar. Y eso lo vive cada uruguayo y cada trabajador día a día. ¿Y cómo se cambia esta realidad? Para nosotros la realidad se cambia con política. Y por eso estamos acá y por eso elegimos este camino. Y para buscar la solución, para cambiar el rumbo, efectivamente, hay que ponerse a hablar del problema del poder. Nosotros lo decimos claramente, hay que hablar del poder. Y hay que hablar de qué clase social está en el poder. Porque para cambiar, hace falta, por ejemplo, planificar la economía. Y planificar la economía según las necesidades del pueblo. Y esa es la diferencia sustancial. Y para eso, para planificar la economía según las necesidades del pueblo, hay que tocar los intereses de los que se benefician con las cosas como están hoy.
Y por lo tanto hay que meterse con la sacrosanta propiedad privada. Efectivamente, nosotros eso lo decimos claramente. Para eso hay que hacer lo que decimos, tomar el poder, porque para eso, y es la única forma en que se construye el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo hablamos de eso. Socialismo no es tener la mitad de los votos en el Parlamento, no es que nos voten y tener más diputados que los demás, y entonces vamos a lograr votar una ley que diga justicia social 50-49. Eso no es. Es necesario sí crecer ahí, pero no es por ahí. Para construir una sociedad diferente, para nosotros lo sustancial pasa por construir un movimiento amplio, que reunifique por sobre todas cosas a la izquierda, que reunifique a aquella izquierda de aquellos que quieren un cambio real. Y un cambio real significa lo que quieren una sociedad diferente. Y aquí siempre surge la pregunta, ¿eso está bien? ¿Es posible esto? ¿Se puede cambiar la realidad? ¿Se puede ir contra la corriente? Primero un ejemplo concreto. Nosotros, en el marco del trabajo a la rendición de cuentas, presentamos el proyecto que se describía aquí de aumentar el impuesto a las bebidas con azúcar y con lo que se recaudaba de ahí, comprar las bombas de insulina y otros insumos para los diabéticos. ¿Esto es el socialismo? Alguien puede decir, no, eso es una propuesta sumamente concreta, que lejos está de estar peleando por el poder, como venía diciendo. Pero sí mostró a quienes estaban resignados porque habían pedido al gobierno y al Ministerio de Salud que les compraran las bombas de insulina para salvar la vida concreta de muchos uruguayos y para mejorar la calidad de vida, estaban totalmente resignados porque no se podía, porque el gobierno les dijo que no había dinero para eso, y nos encontramos que se habían rendido porque la realidad se les presentaba como incambiable. Habían hecho un esfuerzo, se les dijo que no, y no se podía hacer más nada. Y cuando conocieron nuestro proyecto se volvieron a entusiasmar, lo apoyaron. Nosotros lo que quisimos fue demostrar que efectivamente esa realidad que aparece como imposible de cambiar, se puede cambiar. Obviamente, si se pelea por ello. Por eso, a lo que quería llegar con el ejemplo concreto y a responder la pregunta de si es posible cambiar la realidad, una realidad que se suele presentar y se nos presenta día a día como totalizadora, incambiable. Y para nosotros la disyuntiva es entre la resignación con esa realidad o la rebeldía. La resignación es eso que duerme la conciencia, que proviene de ese discurso que justamente totaliza y es excluyente. No hay más verdad que la del mercado, no hay más verdad que la competitividad, no hay más verdad que la hacer la tuya. Solo vale la hacer la tuya y salvate vos por tus propios medios. Solo tu esfuerzo te va a salvar. Esa es la realidad que el sistema nos presenta día a día. Una verdad que nos dice que lo único que importa de fondo es que la economía crezca. Que el crecimiento económico, que la posibilidad de consumir cada vez más es lo que nos da el bienestar y la felicidad. Eso es la realidad que de manera oficial se nos presenta a diario. No importa que detrás de eso signifique la explotación, no importa que signifiquen trabajos precarios, que haya gente en la calle, no importa que haya gente que no pueda llegar a ese nivel de consumo porque directamente no tiene trabajo. No importa que las mujeres, por ejemplo, además de ser madres, no cobren lo mismo que los hombres aunque hagan las mismas tareas. No importa que para el crecimiento económico se contamine la tierra y el agua y se extorsionen los recursos naturales. Y para que eso no importe, o para que no queramos verlo, está el discurso oficial. Y el discurso oficial es el que baja a la televisión y los medios de comunicación, pero no es lo único. Viene de muchos lugares al mismo tiempo. Viene hasta cuando somos chicos y nos lo inculcan desde la escuela, que la realidad es esta y no otra. E incluso cuando en momentos concretos de crisis ese propio discurso oficial no logra ocultar la realidad porque se hace demasiado evidente, comienza, como estamos comenzando a ver, a cambiarse a sí mismo y plantearnos, bueno, sí, eso es evidente que está mal, pero antes estábamos peor. O miren los vecinos qué mal que están. Entonces, aceptemos la realidad que tenemos acá. Y con eso lo que se busca justamente es la resignación para dar como válida la realidad injusta que vivimos. Esa resignación misma que hace sentir al pobre, al desocupado, al que la está pasando mal, que él mismo es culpable de su propia situación. Porque el discurso oficial, en la sociedad en que vivimos, se supone que da oportunidades a todos. Que todo el mundo tiene oportunidades y es tu culpa si no supiste aprovecharlas. Y desde los medios, y sobre todo desde los discursos políticos, se fomenta vez tras vez que eso es así y que no hay más nada para hacer. Busca, en definitiva, con la resignación, aniquilar las fuerzas para combatir la realidad.
¿Cuál es el otro camino? La rebeldía. La rebeldía no solo imaginada o pensada como un grito, un insulto, una piedra que tiro, que todo eso también, sino que ante todo la rebeldía es un grito de la mente y del corazón. Y volviendo ahora a lo que hay que hacer, a la realidad que estamos parados hoy, en agosto del 2018, tenemos dentro de un año elecciones, el 2019 va a estar ocupado largo tiempo con eso, que en el marco de lo que estamos describiendo son un episodio más, importante sí, pero un episodio más en la lucha que queremos dar. En esas elecciones se van a venir otra vez los mismos a disfrazarse con un discurso de izquierda, a posar de antiimperialistas, a proclamarse defensores de las causas populares, aunque hayan sido en la práctica obsecuentes con los explotadores y alcahuetes del imperio, como bien lo describía Gustavo hoy. Vendrán además a confundir con nombres nuevos, caras nuevas. Todos acá sabemos que esos nombres lindos y nuevos que van a aparecer no significan de fondo ningún cambio de contenido. Solamente van a buscar confundir, presentar las cosas como algo nuevo. También van a estar los otros, los ricos, los oligarcas de siempre, que van a venir a decir que lo que está fracasando es la izquierda. Nosotros vamos a decir, no. Lo que ha fracasado no es la izquierda. Ha fracasado una opción política que fue y es funcional al mismo sistema y la misma realidad injusta que vivimos. Por eso nosotros, desde que creamos Compromiso Socialista, venimos con la misma rebeldía que describía a sacudir, a mover la conciencia, y eso es lo que buscamos. Nosotros no queremos un pueblo quieto y dormido, queremos un pueblo rebelde, y un pueblo rebelde que se proponga pelear para construir su propio futuro. Eso es lo que buscamos, y muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Me voy a hacer un esfuerzo para hablar con que todos comprendan, ¿sí? Para mí es una oportunidad muy grande estar acá hablando con usted por una organización que nosotros en Brasil tenemos trabajado mucho para construir. Los compañeros de Compromiso Socialista de la Unidad Popular, nosotros en Brasil decidimos hace casi 13 años a construir una nueva organización política, porque llegamos a una conclusión que los partidos actuales no representaban más el interés, el ansiero de la población. Estaban todos buscando una alternativa que no habíamos encontrado. No tenía una organización electoral, política, que pudiese dar respuesta a algunas demandas sociales que todos teníamos. Y se encontraban unas pseudo-opciones, que se presentaba con un programa, mas en que una práctica para garantizar los intereses de aquellos que están en poder a todo tiempo. Entonces nosotros decidimos unificar el movimiento social, desde el movimiento estudiantil al movimiento popular, que luta en los barrios, en las vilas, en la favela, del movimiento sindical y varios otros sectores que estaban organizados, pero que no actuando en un partido político, todos con un sentimiento de insatisfacción, que no tenían un partido político para quien a presentar una opción para votar. Cansado de eso, nosotros decidimos unificar los movimientos y salir en una campaña de construcción de un nuevo partido. Decidimos pelo nome Unidad Popular pelo Socialismo y pasamos casi un año a hacer una coleta de firmas para legalizar. Con plazo de casi un año, la justicia brasileña cambia la ley de partidos y nosotros perdemos todas un poco más de 110.000 firmas coletadas. Y agrupamos toda la fuerza y decimos, seguiremos con la nueva regla. Cambiaron las reglas del juego durante la partida, mas nosotros vamos a volver y vamos a vencer. Comenzamos el nuevo proceso. Con la nueva regla no podríamos tener el mismo nombre. Entonces, el nombre es Unidad Popular, pelo Socialismo es nuestro eslogan. Decidimos iniciar todo el proceso cuando en octubre del 2016 comenzamos nueva coleta de firmas. Hoy estamos en proceso de finalización con casi 22 meses. Ultrapasamos 1.100.000 firmas. La meta será finalizada este mes, para un proceso que es muy burocrático,
porque necesitamos, na verdade, de firmas reconhecidas 487.000. Pero que a burocracia impede que as firmas sejam reconhecidas e nós decidimos fazer muito mais para impedir, porque de todos os partidos legais em Brasil, nenhum passou por esse processo. Um processo muito burocrático, difícil, que nenhum partido atual se ha construído dessa maneira. Nós tivemos a oportunidade de falar com a população, em las calles, em las plazas, em la universidade, em los espaços mais amplos onde estavam todos. Temos feito uma campanha em los trens públicos de las capitales. E isso nos permitiu falar para milhões de pessoas. Hacemos uma agitação política com megáfono, ou solamente com a voz, dependendo da situação. E fomos em toda parte do Brasil recolher a firma, porque cada vez que nós encontrávamos uma pessoa, ele dizia para nós: Brasil precisa disso, porque hacemos um discurso político que questiona exatamente o que a companheira havia falado acá. Questionamos o fato de não haver em Brasil uma reforma agrária de verdade, uma reforma urbana, os sistemas de saúde para punir os mais pobres, os mais flacos. Questionamos todas as coisas que privilegiam ricos e punem os mais pobres, o que constrói a riqueza do país. E quando encontramos a população com esta situação, encontramos mais força, porque aparece o fascista, e no mesmo espaço onde aparece, a força popular dá conta de se livrar deles. Em espaço do trem, da praça, já foram expulsos pela própria população. Então, isso faz com que tenhamos uma força maior do que nós mesmos organizados nessa construção. Unidade popular em Brasil será solamente um resultado da necessidade urgente que nós temos de cambiar. Mas cremos que não é só um processo eleitoral. A eleição é uma etapa. Mas que todos que acreditaram que só isso se vai resolver o problema, não conseguiram cambiar profundamente as coisas. Então, temos uma necessidade muito clara de organizar a luta social, de estar na trincheira de luta à frente, para que possamos ir além de ter um partido, mas que tenhamos uma organização política capaz de cambiar verdadeiramente a estrutura social, de fazer modificações que atendam aqueles milhões de brasileiros que esperam uma opção, uma alternativa e não se encontram, porque hoje em Brasil temos mais de 10 candidatos a presidente, os candidatos dos bancos, os milionários, os candidatos militar cristiano, los cristiano militar, los candidatos de tudo. Pero aquele que representa nós outros, o trabalhador, aquele que não tem milhões de plata para alugar um avião e visitar todo o país para fazer campanha, são chiquitos. Mas nós outros temos uma clareza. Em Brasil, costumamos dizer isso para todos. As pessoas dizem, perdemos a esperança. Não, a esperança mudou de nome, se chama Unidade Popular. Esse é o sentimento que temos construído dia a dia. Cada momento que passamos, definimos, por exemplo, que todo sábado, em todo o Brasil, nossos militantes estão em las plazas, nos espaços, coletando a firma e apresentando uma proposta política para a população, para dizer não a todo que está colocado contra nós, ao fascismo que se apresenta, às medidas antipopulares do país, como é o governo que está agora em Brasil, tomou medidas de destruir a educação, congelando por 20 anos investimentos em saúde e educação. A última medida é suspender como que 93.000 becas de los pós-graduados. É acabar com a ciência em país. Tudo isso estamos passando e temos claro. Estamos marchando para derrotá-lo, para vencê-lo. Estamos em um processo que só começou. Vamos cerrar a campanha agora, no final do mês, iniciar outras muitas campanhas para vencer em nossa proposta e não só em uma organização partidária. Para finalizar, essa campanha para nós educou nossa militância em fazer uma coisa,
construimos agitadores populares de barrios, de plazas, de estudiantes. Permitiu compreender el sentimiento popular brasileño de una manera más profunda y dialogar con la población brasileña con más clareza de que nosotros podemos juntos transformar eso. Estamos presentes en 19 estados. 14 se consiguieron los números de apoyamiento mínimo necesarios para los registros. Es necesario estar presente en 3 regiones mínimas. Nosotros conseguimos lo mínimo en las 5 regiones del país. Entonces tenemos claro que el pueblo brasileño, junto con nosotros, conseguimos cambiar las cosas, porque todos nós queremos eso. Fico grato de estar acá, saber que muchos, yo conheço algunos de ustedes que no me conocen, que estive acá en Uruguay en otros momentos, y que siguieron luchando algunos años atrás. Yo era un estudiante secundario, y miro hoy que están continuando la lucha, algunos años después. Y tienen una clareza que somos la misma cosa, de Brasil acá. Porque somos unidad popular, somos lutadores sociales y estamos enfrentando los mismos problemas del sistema social que asola la humanidad. Y creo que tanto allá como acá venceremos. Gracias. Reciban a nombre de la Unidad Popular el más sincero saludo y reconocimiento por el logro que significa la inauguración de este local. Los avances de cada sector de la Unidad Popular los sentimos como propio y los sentimos como una contribución decisiva a la construcción unitaria de nuestra herramienta. En tal sentido, consideramos que este local será, a partir de hoy, un lugar de encuentro, de lucha, de solidaridad, un espacio de reflexión política, de desarrollo del pensamiento crítico, de desarrollo de valores contrahegemónicos y, por tanto, también una contribución decisiva al cumplimiento de las principales tareas que nosotros consideramos que nuestro pueblo tiene planteado en el futuro inmediato. Cuando uno ve la aplicación, el trabajo que los compañeros han puesto en este local, confirma aquello que tantas veces hemos sostenido, que la militancia no es para nosotros simplemente el lugar donde nos defendemos de las injusticias del sistema, sino que es también un momento donde prefiguramos los valores de la sociedad que queremos construir. Y esto aquí se nota muy claro y es para nosotros motivo de satisfacción, de orgullo, de reconocimiento al esfuerzo de los compañeros. En el brevísimo tiempo que llevamos de relación política con los compañeros de Compromiso Frente Amplista, de Compromiso Socialista, este lapsus, digo que en el brevísimo tiempo que llevamos con los compañeros, hemos aprendido a reconocer en una organización joven que llegó a la Unidad Popular para inyectar una bocanada de oxígeno, un dinamismo en el debate, una capacidad propositiva, una seriedad poco usual en estos tiempos, una forma de defender sus posiciones con firmeza, de debatir con su espíritu unitario, pero con profundidad en la defensa de su planteo. El ingreso de Compromiso Socialista a la Unidad Popular supuso también la confirmación que en el seno de las organizaciones juveniles de la lucha estudiantil había compañeros que con mucha seriedad, con mucha profundidad, estaban buscando un camino de superación de la realidad planteada. Y este local se inaugura en un momento muy particular de la vida del país, de la región y del mundo. Hoy reflexionábamos con viejos compañeros en una situación particular, en el velatorio de una vieja compañera de lucha. Hace 13 años arribaba al país por primera vez a posición de gobierno el Frente Amplio. El pueblo uruguayo se había desembarazado de los partidos tradicionales por la vía electoral. La gente salía a la calle esperanzada a festejar el advenimiento del cambio. Yo siempre cuento que yo por entonces vivía en el Cerro, Montevideo, hasta Fernando, que éramos vecinos, y yo viví aquella noche, aquel último domingo de octubre, lo más parecido a lo que yo imaginaba que era una insurrección popular. Decenas de miles de personas caminando por Carlos María Ramírez, abrazándose, llorando de alegría, rumbo al centro para escuchar a aquel hombre que venía a encarnar el cambio y las necesidades populares. 13 años después, los principales problemas del país y su gente siguen sin resolverse. 13 años después,
Nosotros tenemos un proceso de extranjerización de la tierra como nunca antes en la historia del Uruguay. Una verdadera contrarreforma agraria que ha entregado a manos extranjeras más de la mitad del territorio nacional. En los orígenes de la unidad de la izquierda, fines del 60, principios del 70, aquel viejo luchador, Raúl Sendic, padre, organizaba trabajadores rurales en el norte y entre sus plataformas se proponía expropiar los latifundios improductivos, entre ellos uno de una familia muy famosa llamada Silva en Rosa, que tenía 30.000 hectáreas improductivas. Hoy, entre dos empresas extranjeras dedicadas al monocultivo celulósico, UPM y Monte del Plata, tienen 500.000 hectáreas de eucalipto. Es decir, que aquel Silva y Rosa que queríamos con justeza expropiar tenía algo así como un almácigo en relación a lo que hoy tienen las empresas transnacionales en el Uruguay del Frente Amplio. 13 años después de la llegada al gobierno del Frente Amplio, la distancia objetiva entre pobres y ricos se ensancha. Vivimos el proceso de mayor crecimiento económico que recuerde la historia del Uruguay, sobre todo hasta finales de 2015. Proceso de crecimiento económico más importante en la historia del Uruguay, pautado sobre todo por la demanda internacional, por el alto precio de los principales productos de nuestra exportación. ¿Cuál fue el resultado final de ese proceso de crecimiento económico? Los pobres son, en el mejor de los casos, apenas menos pobres, y los ricos son mucho más pobres de lo que eran antes. 13 años después, desde el punto de vista objetivo de la llegada al gobierno del Frente Amplio, las relaciones laborales en este país siguen estando pautadas. Podríamos reconocer avances, como no, reinstalación de los consejos de salario, crecimiento del salario real, etc. En lo grueso, en lo que tiene que ver con la generación del empleo y de empleo de calidad, seguimos en situaciones idénticas a las que teníamos en los gobiernos precedentes. 800.000 trabajadores, la mitad de la población económicamente activa de este país, percibe salarios por debajo de los 25.000 pesos, salario de infraconsumo. Decenas de miles de jóvenes en este país hacen cola frente a una empresa de seguridad o de vigilancia buscando un trabajo que están odiando antes de conseguir, porque saben que van a ganar miserias, que van a ser superexplotados y degradados en sus condiciones. Si uno recorremos habitualmente el país, cuando uno más al norte va, más se sorprende de las condiciones de trabajo propias del siglo XIX. Hace 2 meses atrás, más o menos, Mina de Corrales con Gonzalo, nos contaba una trabajadora doméstica que hacía 5 kilómetros para ir a trabajar a una estancia y cobraba 100 pesos por día de jornal de limpiadora doméstica, en el siglo XXI. Todavía decía la señora, me dan la leche, los huevos, en fin, ¿no? el consumo. Esas son las condiciones de trabajo que aún hoy se encuentran en el interior. 13 años después de la llegada del gobierno del Frente Amplio, en materia, por ejemplo, de salud, durante un siglo de elaboración programática, la izquierda dijo que cuando llegara al gobierno íbamos a apostar a un sistema único, nacional, estatal y público que garantizara los derechos de salud, que universalizara la asistencia. 13 años después se inventó el FONASA, que es algo así como el salvataje del empresariado médico y que ha contribuido a polarizar más los niveles de salud. Alguien me dice, pero hay cientos de nuevos trabajadores en las mutualistas. Eso es cierto, yo soy uno de ellos. Ahora, lo que le ocurre es que gana 15, 20, 25 mil pesos. Es que si no tiene 2.000 pesos en el bolsillo no pasa a la puerta a la mutualista. Para sacarse un ticket, para ir a una orden, para hacerse un examen, etc. En consecuencia tiene algo así como un derecho virtual. Tiene un derecho que luego la propia realidad material y concreta le impide ejercer. En materia de educación, compañeros, venimos de una rendición de cuentas que está en curso en el Parlamento, en donde acabamos de perder 99-1, levantar la propuesta de la Universidad de la República para dotar de los recursos mínimos indispensables para el desarrollo educativo. 99-1 perdimos. No con la propuesta nuestra. No, 98-1 exacto. No con la propuesta nuestra. Con la propuesta de la universidad. La de Marcarián. Eso fuimos a levantar, a decir, denle esto por lo menos. No lo que aspiraríamos nosotros. Un sistema educativo que forma gurises para el mercado de los servicios, que pretende que nuestros gurises sean la mano de obra barata de las transnacionales, que no retiene a la gurizada del ciclo base, del ciclo medio, una deserción extraordinaria de secundaria, con las consecuencias que eso tiene en términos inmediatos y futuros para la vida del país. Este local se inaugura también 2 días después, el 14 de agosto. Y curiosamente, el mismo 14 de agosto,
que miles de estudiantes homenajeaban y recordaban la memoria de liberarse y los mártires estudiantiles, el Parlamento Nacional una vez más les negaba el 6% de la educación. Y nosotros, compañeros, con mucha sinceridad queremos decir que jamás cometeríamos el error o la vanidad de decir dónde estarían los mártires ahora, si estarían con nosotros o no. Eso hasta de mal gusto es. A lo que sí podemos nosotros afirmar categóricamente es que nadie dio la vida en este país para ver el Frente Amplio de rodillas transnacionales, para ver a Tabaré pasearse el brazo de Bush por los campos de Anchorena, para ver a los torturadores paseando perros por la Rambla, para ver al ejército militarizando los barrios pobres. No era para eso. Seguramente para eso nadie estaba dispuesto a entregar su vida, sino que era por otra cosa. En todo caso era para invertir, transformar la estructura social, como señalaba aquí con claridad el compañero Romano Brasilero, en el sentido de dar vuelta definitivamente a la estructura económica en favor de lo de abajo. Decíamos que cuando nosotros comenzamos el proceso de unidad popular, y yo voy sintetizando, nos decían, pero ustedes están poniendo el palo en la rueda a este gobierno, ustedes pueden favorecer el retorno de la derecha, ustedes pueden... Nosotros decíamos, están muy apurados, nos decían algunos, ustedes están muy apurados. Y yo decía, yo no tengo un problema con este gobierno de relojes, mi problema es de brújula. Porque pongamos 2 o 3 ejemplos concretos, supongamos que este gobierno lo hubiese instalado como se pintaban algunos muros de un frigorífico nacional. Y entonces supongamos que era en el cerro. Y entonces empleaba ahí 2 o 3 mil trabajadores, generaba una reactivación del mercado interno, conseguía un corte de carne barato para los sectores populares. Capaz que nosotros decíamos, nos parece insuficiente, queremos nacionalizar toda la industria frigorífica. Pero tendríamos la honestidad intelectual de reconocer que eso es una medida avanzada. Bueno, ¿qué pasó con la industria frigorífica? La industria madre de este país está enteramente, en todo el ciclo, en manos de capitales extranjeros. Supongamos que este gobierno tomara 100, 200 hectáreas de campo y dijera, bueno, vamos a iniciar aquí procesos productivos para los trabajadores, cooperativas, qué sé yo. Y con eso generaríamos también un renacer del vínculo de ciertos jóvenes con la tierra, etc. Capaz que nosotros decíamos, es insuficiente, queremos además los campos de Bordaberry, de Gallinardo, pero tendríamos la honestidad intelectual de decir, esto es una medida avanzada. Ni 1 hectárea en manos de los trabajadores hay, y cada día hay más hectáreas en manos de capitales extranjeros. Supongamos que se nos dijera, no podemos llegar al salario mínimo de media canasta familiar, esa que quieren ustedes para que todo el mundo por lo menos llegue a fin de mes con un plato de comida, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que el salario mínimo en este país significativamente eleve la condición y el poder de compra de los trabajadores. ¿Qué ha pasado? Nosotros, si eso fuera real, diríamos, esto es una medida avanzada. No llegamos a la media canasta que queremos, pero bueno, nos aproximamos, vamos en esa dirección. La brújula va para ahí. ¿Qué ha pasado en la última ronda del Consejo de Salario? Le colocan a los trabajadores pautas desindexadas por debajo de la inflación, por tanto el salario pierde poder de compra. Esa es la realidad. Y al mismo tiempo, del otro extremo, ¿qué ocurre? Exoneraciones millonarias al capital transnacional. No pagan nada. Decía Tabaré Vázquez en la campaña con una recurrencia tediosa, que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. Esa ecuación se invirtió exactamente al revés. Los que tienen más en este país, que son los banqueros, los ojeros, no pagan nada. Y los que pagan más son los que más trabajan. Por la vía del IRPF, el impuesto a los sueldos, etcétera, etcétera. Se nos decía, pero lo que ustedes están planteando es posible, es real. ¿Será que en el mundo de hoy estas cosas se pueden hacer? Y a nosotros nos parece que lo que no se puede hacer en el mundo de hoy es lo que se está haciendo. Lo que no se puede en el mundo de hoy es seguir pensando que una relación social fundada en la apropiación privada del trabajo social puede resolver los problemas de la gente. Por el contrario, los multiplica. En esta última rendición de cuentas presentamos media docena de propuestas. Tocar el 10% de las reservas para resolver los problemas de educación. El 10% de las reservas. 7.800 millones de dólares tiene Uruguay de reserva, el 10% son 780 millones de dólares de la reserva disponible. Ni pensarlo, se horrorizan. Ponerle un impuesto a la mercadería en tránsito del 1 por 1000, es decir, 1 peso por cada 1000 de mercadería en tránsito. Imagínense qué desequilibrio empresarial les iba a generar a los importadores pagar 1 peso por cada 1000 de mercadería en tránsito. Ahí perdimos 87 a 5, una cosa así, por lo menos sensibilizamos a 5 una propuesta de esta naturaleza. Propusimos, la compañera señaló, en eso trabajaron con ahínco los compañeros de Compromiso Socialista,
aumentar el IMESI a las bebidas con azúcar agregada, IMESI que ya pagan, subirle la alícuota, a efecto de resolver con eso el problema de la bomba de insulina para los diabéticos. Situación esta que genera no solo un aumento de la calidad de vida, sino en muchos casos determina la vida o la muerte de una persona. Subir un impuesto a las bebidas azucaradas para comprar bombas de insulina. Nos dijeron que no, lo mandaron a una comisión porque dicen que lo tienen. Claro, era muy fuerte votar en contra. Y dijeron, va a una comisión de estudio. No sé qué es lo que tienen que estudiar porque la exposición de motivos es contundente, sólida. Los números están hechos con la precisión de un ingeniero, nunca mejor puesto el ejemplo. Y lo mandaron a una comisión, a estudiar una comisión. No sé qué van a estudiar en la comisión. Capaz que quieren estudiar si el IMESI afecta la ecuación de rentabilidad de la Coca-Cola. No vaya a ser cosa que por culpa de Rubio y Kremerman se funda la Coca-Cola. Porque así nos respondieron. Vaya a una comisión y ahí la van a enterrar y yo que sé cuánto tiempo van a estar para resolver una cosa tan simple como esa. ¿Saben cuánto vale una bomba de insulina? $9.000. ¿Saben cuánta se precisa para resolver todo el problema de Uruguay? 300, 280, dependiendo de hoy. ¿Saben cuánto se exonera de impuestos a las transnacionales? $1.000 millones al año. ¿Saben cuánto vamos a pagar de intereses de deuda externa? 3.000 millones. Y yo sé que alguien me dirá, bueno, capaz que se puede, que hay que pagarla igual porque los compromisos internacionales. Y nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Una rigurosa auditoría de esa deuda para saber cuánto debemos y cuánto no debemos. Y para saber en qué condiciones esa deuda fue contraída. Y en todo caso, un gobierno que represente el interés popular tendría que sentarse con los acreedores y decirle, mire mi amigo, le debo esto, pero ¿sabe cuándo se lo voy a pagar? El día que los 3 millones de uruguayos coman 3 veces por día con postre y todo, ahí se lo voy a pagar. Y mientras tanto voy a invertir ese dinero en generar la estructura productiva que me permita mejorar la vida de los uruguayos. Este acto también debe ser, en nuestra opinión, una tribuna de denuncia, una tribuna de solidaridad. Y queremos nosotros desde acá también mandar un saludo efusivo, concreto y apretado a los trabajadores de la empresa Pili de Paysandú en conflicto, a los compañeros de la industria frigorífica, a los gremios de la educación que luchan por el 6%, a todos esos sectores que ya rompieron objetivamente con el gobierno. Objetivamente. Ya saben los trabajadores de la enseñanza que el gobierno es capaz de decretarle la esencialidad para quebrarle la huelga. Ya lo saben en carne propia. Y esa ruptura objetiva todavía no es una ruptura subjetiva. Quiero decir, ellos todavía no, probablemente en términos de masa no se reconozcan en nosotros. Ahora nosotros sí nos tenemos que reconocer en ellos. Y esa es parte de la tarea más importante de esta etapa. Que la unidad popular no sea el recinto simplemente de la crítica, el recinto simplemente de la expresión de las ideas duras del cuerpo doctrinario de la izquierda, sino que la unidad popular sea el envase para recibir ese contenido de decenas de miles de uruguayos que ya saben que este gobierno no representa los intereses de los trabajadores y del pueblo. Esa es la tarea fundamental a construir hoy, un envase lo suficientemente amplio para que entre todo el mundo y lo suficientemente profundo en su contenido para que no nos desviemos, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y esa es una tarea en donde sobre todo los compañeros más jóvenes tienen muchísimo, muchísimo para aportar. La unidad popular no puede ser simplemente la fuerza de la crítica, sino la fuerza de la propuesta, como lo viene demostrando en este tiempo y sobre todo a partir de la acción legislativa. Por último, compañeros, tampoco podemos desarrollar la vida a partir de la borrachera de coyuntura. Pensar hoy lo que hacemos mañana, mañana lo de pasado y todo el día pensando en la inmediatez presente. También tenemos que poner la mirada un poco más adelante. Y por eso, sobre todo en un ámbito como este, con auditorio joven y con compañeros que se reclaman de la tradición del socialismo, yo quiero decir que es preciso tomar partido por el conjunto de las contradicciones que establece la contradicción fundamental entre capital y trabajo. Y que nosotros no podemos vivir de la neutralidad en el conflicto social. Y que tenemos que decir que cuando el gobierno propone un código del proceso penal para aumentar penas, para seguir encarcelando gurises, nosotros no estamos de ese lado, sino del lado de enfrente. Y que no conocemos ni una sola realidad del mundo en donde la inflación punitiva resuelva los problemas de seguridad. Por el contrario, los agrava. Y que conocemos un país y un mundo en donde en mi barrio la seguridad la ofrecía la chimenea, no el patrullero.
Era la chimenea, los corsos de trabajadores entrando y saliendo de la fábrica, lo que ofrecían la seguridad del barrio. Y a nosotros, compañeros, digo esto porque hubo también un debate parlamentario, quedamos otra vez solos ahí, dimos una pelea que ganamos por una cabeza con el no a la baja, y el no a la baja ahora se convirtió en el sí a la suba. Y meta la suba de pena y dale que es tarde. ¿Para qué? Para tener un sistema penal tan selectivo que solo encarcela jóvenes y pobres. Y entonces tenemos 11.000 presos, la población per cápita de presos similar a la de Colombia, a la de México o la de San Pablo, para nombrar 3 lugares marcadamente violentos de este continente. Y ahora nos dicen, más. Decíamos, queremos aula y no jaula. ¿Y saben qué hicieron? Construyeron una cárcel con más jaulas, 2.200 plazas nuevas por el sistema público-privado en Punta Rieles. Nosotros tenemos la misma preocupación que todo el mundo por el problema de la seguridad. Ahora, tenemos claro que el único antídoto probado en el mundo contra los problemas de la violencia social es el binomio estudio y trabajo. Ese es el único antídoto posible contra la seguridad. Y entonces, si esta sociedad todos los días reproduce la miseria, la desigualdad, la injusticia, inefectiblemente va a reproducir la violencia. Y ahí está el problema de fondo. No nos coloquen a nosotros en el discurso de que por la vía de la represión y la punición se va a resolver este problema. A nosotros nos indigna ver a Bonomi y a su tropa pateando puertas de barrios pobres, cuando nunca vimos en este país patearle la puerta a Soloducho, Matías Campiani, a Fernández de Fripur, a los que se han llevado una fábrica al hombro dejando miles de trabajadores en la calle. Esos son señores. Y los otros son planchas, pichi, no sé qué. Pero al hombro se llevó una fábrica Soloducho y Fernández en el bolsillo para comprar molino de viento y vender la energía que se la pagamos nosotros. Entonces, nosotros necesitamos, enseguida, compañero, nosotros necesitamos denunciar estas cosas. Y decía esto de pensar más adelante, y ahora sí termino en serio, porque también nos dicen que este es el mundo que vivimos y hay que adaptarse, y que la realidad es esta. Y hay un pseudo-realismo, sobre todo en el oficialismo, que capitula frente a la realidad y dice, bueno, esto es lo que hay, en todo caso vamos a administrarlo un poco mejor. Y contra eso hay que dar una fuerte batalla ideológica para decir que la realidad se hizo para ser transformada y que ninguna transformación en favor de los trabajadores, los pobres, de los oprimidos en el mundo hubiese sido posible si nos rendíamos frente a la realidad. Cuando los mártires de Chicago peleaban por las 8 horas, se trabajaba 18 y se plantearon modificar esa realidad. Los comuneros en París, los obreros en San Petersburgo, ni una sola transformación en favor de la humanidad de los de abajo fue posible, sino fue desafiando la realidad, transformando la realidad. Entonces, no capitular a ese pseudo-realismo y plantearse con claridad que la realidad debe ser superada. Y también nos dicen otra cosa, pero eso que dicen ustedes fracasó. Eso era del mundo, el mundo cambió, me decía el otro día en una entrevista. Es cierto, el mundo cambió. El mundo de hoy es infinitamente más injusto, más desigual y más cruel que el mundo de la década del 60. Por tanto, las respuestas a la realidad del mundo de hoy tienen que ser de aún mayor radicalidad y hondura conceptual que la que dábamos en el 60. Y después también nos dicen, pero el socialismo fracasó. Y con eso machacan, nos muestran de evidencia por todos lados de que el socialismo fracasó. Ahora dicen que hasta la izquierda fracasó por estos gobiernos. Y hay que decir con toda claridad que lo que fracasó fue el modelo que se abrazó a la lógica y el modo de ser de la clase dominante. No fracasó la izquierda, no fracasó el socialismo. Y lo que sí fracasa todos los días es el capitalismo, que es la reproducción ampliada de la injusticia, la desigualdad, la miseria, la muerte, la guerra. Y entonces nosotros con toda claridad y contra los que dicen que el socialismo fracasó, nosotros decimos el socialismo es presente, el socialismo es futuro, el socialismo es necesario, el socialismo es urgente, el socialismo es el lugar donde la humanidad comenzará a transitar de ese reino de la necesidad al reino de la libertad. Gracias, compañeros, y salud nuevamente. Y las distintas posiciones en realidad a lograr en ese programa. Entonces, el primero lo vamos a comenzar a finales de este mes sobre represión y políticas de seguridad del Estado, y entre ellos los otros temas que vamos a tocar son dependencia y soberanía, reforma agraria, relaciones y derechos laborales, empresas públicas, la lucha de la mujer trabajadora, el sistema de salud, educación, vivienda y transporte. Esos son los grandes ejes temáticos que vamos a tratar. El ciclo de talleres lo tenemos pensado para hacerlo de manera quincenal y
que todos esos temas abordados en realidad sean el insumo base para ese programa. Y bueno, en realidad más o menos es contarles un poco eso, invitarlos a participar y por ahí. Cuando vi un montón de compañeros y compañeras, estoy viendo hacia el sol, no me confundo ni pierdo sin razón, me abrazan, me calman. Busco un compromiso, quizá una revolución, no alcanza pensarla. Tiro las prendas y me dirijo a tu portal, ya lo lloro y puedo ver tu luz. Y todos juntos conoceremos el lugar, las vendas ya no están. Y si mañana en la noche no vio tus ojos una señalándonos, si las estrellas preguntan si la función terminó, no escuches, no miran alrededor. Tiro las prendas y me dirijo a tu portal, ya no lloro y puedo ver tu luz. Y todos juntos conoceremos el lugar, las vendas ya no están. Todos juntos conoceremos el lugar, las vendas ya no están. Y cumplirás en la unidad de tu opción, compromiso y acción. Yo a otros voté y me defraudaron. Yo a otros voté y me defraudaron. Yo lo intenté, pero es urgente que cambie esta vez. Somos la unidad que apuesta al socialismo. Compromiso y acción es luchar para el pueblo. Queremos caminar y no en retroceso. Unidad popular es sin izquierda en serio. Estamos convencidos que existe otro Uruguay. La llamo en nuevos tiempos, se llama honestidad. Hacelo por vos, hacelo por mí.
lucha continúa por nuestro país, la lucha continúa por nuestro país, la lucha continúa. Promesas incumplidas, compromiso y acción, compromiso y acción, esa es tu opción. Yo a otros voté y me defraudaron, sí, me defraudaron, sí, yo a otros voté y siempre me defraudan. Yo a otros voté y el cambio es estable. Existe tu Uruguay, lo queremos ya. Existe tu Uruguay. La llave del nuevo tiempo se llama honestidad. Estamos convencidos. Existe tu Uruguay, hacelo por vos, siempre hacelo por vos, siempre hacelo por mí, siempre hacelo por vos. Por nuestro país la lucha continúa. Por nuestro país la lucha continúa, por nuestro país la lucha continúa.